11 horas 9 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Estamos grabando el capítulo número 105 de Cómo cincelar en un mundo volátil. Sé que prometí que no me iba a ausentar y sin embargo lo hice. Estoy muy apenado al respecto. Les pido disculpas. Pero necesito que sepan que esta no viene siendo una cuarentena en Buenos Aires tan fácil como uno podría haber esperado. Y bueno, como el próximo capítulo es Carmín, les voy a contar de eso en el próximo capítulo. Dicho eso, este es el capítulo número 105 y hoy vamos a hablar del segundo paso acerca de cómo conseguir o retener o tener o asegurarse trabajo dentro de unos 5 años. Quédense ahí. Grabamos el capítulo 103 y el capítulo 103, o sea, dos atrás, que si no lo vieron o no lo escucharon todavía, primero vayan a escuchar ese, después escuchen el 104, que es necesario porque es tipo una serie esto. Grabamos ese capítulo y en ese capítulo decíamos que una condición, una fortaleza, una capacidad importantísima para poder tener trabajo o para poder asegurarnos una actividad laboral dentro de 5 años era poder detectar, tener la habilidad para detectar anomalías de manera consistente. Y eso, cuando hicimos el recuento en el capítulo anterior y en el capítulo anterior al anterior, también dijimos que tenía que ver con emprender, con agregar valor, con innovar, porque en este espacio particular, tener trabajo dentro de 5 años y emprender probablemente estén más cerca una del otro de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar hoy, en este momento. Hoy tenemos una división respecto de qué significa tener un trabajo en relación de dependencias y qué significa tener un emprendimiento, una startup, algo que nos identifica a nosotros. Y eso realmente no tiene por qué ser así dentro de un par de años. La forma en la que están evolucionando tanto las políticas en recursos humanos como las capacidades y competencias de los emprendedores parecen ir a un lugar medio mezclado en el futuro en donde no todo es tan distinguible. Y distinguir anomalías en ese espacio resulta central. Es importante, usted me preguntará en este momento si lo está viendo por YouTube o si lo está escuchando, en cualquiera de los dos casos es válido. ¿Qué es una anomalía para vos, Fernando? Porque anomalías, así como interpretativas, podría ser cualquier cosa, ¿no? Anómalo. Anómalo es no normal y punto. Bueno, hay una anomalía que es la más popular de todas, que es la definición de Kuhn, y que yo no voy a usar. Así que ni me voy a molestar en definir. Para mí, anomalía va a ser un quiebre en la dinámica humana, social humana. Va a ser un quiebre en la dinámica social humana que tiene 3 características muy particulares. La primera, ese quiebre en la dinámica se niega. La gente dice que a pesar de ser un quiebre, voy a dar ejemplos, no se preocupen, a pesar de ser un quiebre, no es tal. No es esto que es un quiebre, no es un quiebre. La segunda característica particular de las anomalías que a mí me interesa, en términos de definirlas, es la anomalía se naturaliza. Se dice, esto siempre fue así, es claro que tiene que ser de esta manera, no hay alternativas. Se le da una identidad cósmica a la anomalía. De nuevo, voy a dar ejemplos y voy a referirme a estos puntos. Y en tercera instancia, las más de las veces en conjunto con las anteriores, pero si no es la que siempre aparece, se le resta importancia. A este quiebre, a esta ruptura en la dinámica social, se le resta importancia incluso como responsabilizando de la
de la anomalía, del quiebre, a quien la observa. Entonces, vamos a los ejemplos. Hay anomalías de todos los tamaños y descubrirlas es de lo que depende poder agregar valor, en definitiva. Las anomalías son quienes nutren a las necesidades insatisfechas del mercado. Son anomalías en realidad, las necesidades insatisfechas. Si, por ejemplo, ustedes salieran a comer a un lugar en donde el estacionamiento es complejo, probablemente, complejo digo, difícil de estacionar, no se puede encontrar un lugar fácil, no hay suficientes, digamos, espacios pagos de estacionamiento para el núcleo gastronómico que ese lugar representa. Uno fácilmente podría decir, bueno, está bien, pero es lo que viene con el lugar, ¿no? Si vas a comer a este lugar particular, acá en Buenos Aires se llama Las Cañitas, en cada ciudad seguramente existe. Hay un lugar en donde uno va a comer y es difícil estacionar. Y uno dice, bueno, anda en taxi, ¿no? Lo primero que uno hace es, uno niega el problema crítico, el quiebre, que significa no poder estacionar en este lugar en donde todo el mundo va a cenar, pongamos por caso, o a almorzar. Si eso no sucediera, si uno dice, bueno, anda en taxi y eso no es una alternativa, la cuestión de que no se puede estacionar se naturaliza. Bueno, pero ¿qué querés? Hay 120 restaurantes en este espacio. Y bueno, 120 restaurantes, no hay lugar para estacionar todos los autos que vienen a comer para 120 restaurantes. Es así. Es claro que no hay alternativa. Tiene esa forma de funcionar. Y si ninguna de esas dos sucediera, que es lo más común del mundo, aparece esta situación de, pero no es para tanto. Vas un ratito antes, te tomás el espacio, estacionás, o vas hasta un lugar cerca, lo dejas ahí y de ahí caminás un rato. Está bueno caminar, es una linda zona. Esta bajada de gravedad, si se quiere, del problema en cuestión. Cuando aparecen estas tres características, es muy poco probable que no estemos frente a una anomalía. Y anomalía hay de todos los tamaños, como decía recién. Hay anomalías súper sencillas, súper simples, que no le afectan a nadie. Hay infinidad de teteras que se traen a las mesas de los bares que no sirven correctamente el agua y terminan derramando su contenido en un espacio que no es del agua. Eso es una anomalía. Y no hay nadie arreglándola. Hay anomalías, si se quiere, medianas. En Argentina tenemos una anomalía mediana de carácter social total, pero mediana, que es, tenemos muchos cortes de ruta, o de calles, o de avenidas. Muchos. Le decimos piquetes de acá. Tenemos muchos. Es así. Así funciona. Eso es lo que hay. Tenemos cortes de ruta. Se hace. Funciona así. Es una anomalía. Y hay anomalías gigantescas de carácter universal, mundial. Por ejemplo, no sabemos qué hacer con los residuos nucleares que hemos generado desde que la producción de energía nuclear se inventó hasta esta parte. Quiero decir, de ya, yo soy re fan de la energía nuclear. O sea, para mí el problema existe. Eso no quiere decir que no sea algo que tengamos que hacer. Conversación para otro rato. Pero digo, es una anomalía. No sabemos qué hacer con los residuos nucleares. No tenemos idea. Es una anomalía. Es un quiebre en la energía. ¿Y por qué digo que es tan importante tener la capacidad y la fortaleza para detectar anomalías? Porque, no se me malinterprete, detectar anomalías es un gran problema para el que las detecta, porque la sociedad suele no reaccionar del todo bien a que uno detecte anomalías. Uno suele ser señalado o separado del grupo cotidiano por no estar de acuerdo con el status quo. Y eso es lo que un emprendedor es, en definitiva. Quien agrega valor, eso es lo que es.
una persona que no está de acuerdo con el status quo. Y la anomalía, y acá es donde empieza la parte, si se quiere, paralela, partida, pero al mismo tiempo coexistente. Agregar valor, tanto en mi trabajo como en mi emprendimiento, tiene que ver con detectar dónde están estos quiebres en la energía, en la dinámica de las sociedades, que hacen necesario una solución nueva, la innovación, que hacen necesario el compromiso de una persona, el emprendedor, para atacar la anomalía, para hacer que sea posible estacionar, para hacer que las teteras no derramen el contenido fuera de la taza, para encontrar una solución al increíble problema del residuo nuclear que hemos generado hasta ahora. Anomalías hay, de nuevo, de múltiples gustos. Yo tengo un maestro, Juan Carlos Lucas, que está permanentemente fastidiado con el hecho de que hay que lidiar con los cables. Los cables son una anomalía de nuestra era. Tenemos inalámbrico casi todo. ¿Por qué seguimos teniendo cables en la mochila, en el maletín, en el lugar en donde transportamos nuestros elementos? Y si yo les pregunto esto a ustedes, seguramente en sus cabezas inmediatamente aparecieron las 3 características particulares de la anomalía. Decir, bueno, ¿cómo querés que la vida funcione sin cables? Tener cables no es tanto un problema. Mira, el cable no es el problema. Es así como funcionamos. Si pudiéramos ponernos del lado observador, y el poder de la observación es lo más importante aquí, eso habilita la identificación de la anomalía como tal. Y habilita también empezar a trabajar en un espacio que pueda resolver o que pueda atacar esa anomalía. Las anomalías no siempre hay que atacarlas directamente. Por ejemplo, el problema de los cables es un problema bastante trivial. No trivial, para nada trivial. Pero lo que quiero decir es bastante directo. Yo tengo cables. La anomalía es el cable. Entonces, soluciones que no contemplen cables van a ser soluciones que atacan la anomalía en cuestión. Parece bastante simple de entender. Pero hay anomalías que no necesariamente tienen un componente directo dentro de su constitución para atacar. Voy a dar un ejemplo. En Argentina tenemos un montón de cortes de ruta. En otros lugares se da de manera natural. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay un montón de detenimiento o de bajo tránsito en el avance, ¿no? Bajo avance en el tránsito, lo dije al revés, por otros motivos, por decenas de motivos de funcionamiento urbano interno. Bueno, eso que se da en Argentina y en la Ciudad de México en particular, en Buenos Aires y en la Ciudad de México en particular, es una anomalía, pero quizás no puede resolverse de manera práctica o de manera operativa con un emprendedor. Eso no significa, y el quizás es muy grande en lo que dije, porque ciertamente podría resolverse, pero quizás no. Y cuando aparece ese quizás no, empiezan a aparecer en conjunto con ese quizás no un montón de alternativas laterales que atacan la anomalía. Entonces, yo tengo un montón de personas detenidas en el tránsito. ¿Por qué no proveerles, por ejemplo, de Wi-Fi? ¿No? De conectividad inalámbrica. Estás detenido en el tránsito un montón de tiempo, tenés los datos, andás a ver cuál es tu dinámica de consumo con los datos que estás usando hasta ahora. Bueno, yo podría ofrecerte Wi-Fi. Quizás eso alcanza, sobre todo ahora que hemos aprendido en tiempos de pandemia, para que puedas hacer tu trabajo correctamente. Detenido en el tránsito, estamos de acuerdo, pero con Wi-Fi. Con conectividad como para que te puedas conectar. Esa solución no ataca el problema de raíz, pero ataca un montón de problemas añadidos al problema de raíz que tienen que ver con la conectividad, con la posibilidad de interactuar con otros. Una experiencia es la experiencia de estar detenido en el tránsito X tiempo
Y otra experiencia es estar detenido en el tránsito X tiempo con conectividad asegurada. El que da la conectividad es alguien que ve la anomalía, no otro. No otro. No se le va a ocurrir a Telmex, no se le va a ocurrir a Claro y no se le va a ocurrir a Movistar. El que ve la anomalía es alguien entrenado en observar esta tríada de particularidades. Esta negación, esta naturalización, esta disminución de la relevancia o de la importancia del problema. Y cuando aparece esa observación, también aparece la posibilidad de encontrarle una solución, de trabajar. Puede ser que haya que desarrollar nueva tecnología. ¿Por qué no? Sí, claro. La existencia de cables probablemente necesite de desarrollo de nuevas tecnologías para solucionarse. Pero puede ser que no. Puede ser que simplemente haya que juntar oferta y demanda, posibilidad, capacidad y necesidad de una forma bastante simple. Es imposible si no lo observamos. Y esto es, y ahora vuelvo al principio, o si se quiere dos capítulos para atrás, cuando hablamos de qué puede asegurarnos la actividad laboral en 5 años, esta es una de las actividades más importantes que lo puede hacer. Es ciertamente una de, si quieres, las más humanas. De aquellas que la computadora, que la máquina, no puede ver. Porque es muy humano ver el quiebre en la dinámica humana. Puede ser que este espacio, yendo para adelante, esté cubierto en algún momento y que las máquinas detecten mejores anomalías o más rápido o de manera más empática que nosotros. No parece ser el caso, porque para que eso suceda necesitaríamos personas completamente comprometidas con la detección de anomalías para programar esos espacios. Y por lo que parece, no las hay. Entonces, entrenarse en esto de encontrar estos problemas que se niegan, que se naturalizan, a los que se le baja la importancia, encontrar anomalías, hace que no solo nuestros emprendimientos sean más valiosos, sino que además podamos conseguir trabajo casi aseguradamente en los próximos 5 años. Y probablemente para siempre. Los seres humanos seguiremos siendo seres humanos. Eso no estoy tan seguro, pero probablemente. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Les pido perdón de nuevo. Estoy señalando aquí abajo a que se suscriban los que estén viendo en YouTube. Les pido perdón de nuevo por no haber estado la semana pasada. No me siento bien al respecto. Les voy a contar en el capítulo que viene, que es el capítulo de Carmín, cómo viene siendo la cuarentena, que no está siendo algo simple acá en casa, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en el país, ni en el mundo. Pero bueno, les cuento mi experiencia en el capítulo que viene. Muchas gracias por estar ahí. Eso me va a costar caro en la edición. Y nos vemos por aquí en el próximo capítulo. Chau.